Lo que pasa es que no quiere que 40 después termine en el centro, ¿verdad? Usted sabe que sí importa. ¿Qué importa? Que cuando hay una mayoría, la sinagoga siempre tiene su minag. El minag. Pero hay comunidades, mira, al revés. Hay comunidades. Hay de todo. Hay Bate Knesset, que sí. Aquí en este Knesset se hace solo sefaradí. Punto de aparte. Somos nosotros. Aquí en el Knesset se hace. No importa si los hacen es Ashkenazí, sefaradí. Lo mencioné. Aquí el minag es Chabad. ¿Se acabó? Pero hay lugares que no. Ayer estudiamos esta palabra en un término que se llama Mar Berede. Ayer estudiamos una hormiga completa, es una berida, igual, es la misma palabra. Se escribe igual. Acaba de iluminar mi cerebro. Pero aquí Beré es hijo. Hijo. Beré. Como Bar Mitzvah. En arameo. En arameo. Y Beria es en hebreo. Hay que tener cuidado. Top, señores. Acaba de iluminar mi cerebro. Tratado de Berajot. Daf Hei Amud Aleph. Terminamos de ver de que los Yudim, antes de irse a dormir, tienen que contar ovejitas. ¿Sí? Shema Israel. Sí. 248 no. Se puede tomar. Muy bien. Yo no llego al final. Estamos en Daf Hei Amud Aleph, arriba, en el renglón número 4. Amar Rabbi Levi bar Hama, Amar Rabbi Shimon ben Lekish. Rabbi Levi, Dijo Rabbi Levi bar Hama, hijo de Hama, dijo el nombre de Rabbi Shimon ben Lekish. ¿en qué página? Dale. Hey. Hey Amud Aleph. Leolam yargiz adam yetzer hatov ala yetzer hara. Hey, estamos en hey. Que siempre la persona yargiz. Yargiz viene de la palabra rogues. Fastidio. Enojo, ira. Rabbi Levi. La persona tiene que siempre tener preparado a su Yetzer Hatov para hacer guerra en contra del Yetzer Hara. O sea, siempre tenemos que estar listos para luchar en contra del Hamas. Sin descanso, sin tregua. ¿Sí? Esa es la palabra Leolam. ¿Qué significa Leolam? Siempre. Siempre. Leolam. ¿Por qué Leolam? Porque el Yetzer Hara no tiene vacaciones. Él no se cansa, nosotros sí. Cuando nos cansamos ahí nos pues doble. por eso, sí, no es como algunas sinagogas que una vez alguien me contó que dice cerrado por holiday. ¿Qué es cerrado por holiday? Cerrado por fiestas. Entonces, el Yetzer Hara nos quiere llevar a fiestas, pero nunca descansa. Entonces, por eso siempre hay que estar dispuesto a luchar nuestro Yetzer Hatov en contra de Yetzer Hara. Sheneemar, como está escrito en Teilim 4. Rikzu, rogues, o sea, lucha, veal tejetau, y no pequen. Lucha y no peque. O sea, ¿qué es lo que provoca que logremos vencer al Yetzer Hara? La lucha. O sea, si uno no lucha, si no se esfuerza, no va a poder vencer al Yetzer Hara y muy difícilmente se va a poder salvar de no pecar. Porque el Yetzer Hara siempre viene escondido de golpe. ¿No? Por eso hay que estar preparado. Por eso hay que estar bien preparado y no hay mejor defensa que un buen ataque. Siempre hay que estar al ataque. Con el enemigo nunca hay que defenderse, siempre hay que estar al ataque. Im nitzejó, si lo venció, bien. Veim lav,
Yasok betorah. Pero si no, que se ocupe más de estudiar Torah. Y de esa manera va a poder vencer con más facilidad a su instinto. Sheneemar, como está escrito ahí en la continuación del pasuk, Imbru bilvavchem, digan en vuestros corazones, o sea, digan palabras de Torah con vuestros corazones. ¿Okay? El estudio de la Torah tiene que ser con el corazón, con ganas, con intención. Im nitzcho mutab. Si logró vencerlo con ese aumento de Torah, qué bueno. Pero si todavía ve que el Yetzer Hará continúa con sus artimañas, Veim Lav Ikra Kreat Shema, que lea el Shema, Sheneemar al Mishkavchem, en vuestras, cuando se acuestan, en vuestras camas. Y esa es una remes, una señal de la palabra que aparece en el Shema, Ubeshoch Beja, al acostarse, que hay en el Kriyat Shema. Y como ya explicamos, hay una diferencia entre los dos Shema, el Shema de la mitzvah de la Torah, de leer al acostarte y al levantarte, y el Kriyat Shema a la mitad. El Kriyat Shema a la mitad, cuando uno se va a dormir, es una especie de escudo en contra de malos pensamientos, malos sueños, etc. Entonces, la persona que tiene que seguir luchando con el Yetzer Hará, entonces que haga ese Shema, que también le va a ayudar en contra del Yetzer Hará. Im nitzecho mutab. Si por medio del Kriyat Shema lo logró vencer, qué bien. Veim lav. Y si no, Izkorlo Yom Amitah. ¿Qué es lo que lo amilana al Yetzer Hará? Cuando uno le recuerda el día de la muerte. Sotomeret, que hay que recordar, ¿sí?, en dónde vamos a terminar y cómo vamos a terminar, para que se nos vayan las ganas de hacer el mal, de hacerle caso al Yetzer Hará. Sheneemar vedomu sela. Domu es como quedarse en silencio. ¿Qué? Ese es el día de la muerte. ¿Qué? Entonces vemos aquí que tenemos aquí varios consejos de lo que hacer en contra del Yetzer Hará. La primera es constantemente actuar con el Yetzer Hará, hacer mitzvot, hacer lo que Hashem manda, estudiar Torah. Si eso no funciona y no lo pudo vencer, entonces que aumente su estudio. Si tampoco eso lo logró, entonces que ponga atención en el Kriyat Shema, que haga Kriyat Shema. Y si no funcionó tampoco eso, entonces que le recuerde aquello que básicamente le va a quitar todo el ímpetu o las ganas de hacer el mal, que es el día de la muerte de la persona. Ahí se va a poner más feliz y bien. ¿Qué? Otro dicho del mismo Jajam. ¿Qué es lo que está escrito en Shemot 24? Ve'etna lecha et luchot ha'even ve'atorah ve'amitzvah asher katavti leorotam. Y te entregaré a ti las lujot, las tablas de piedra, vea Torah, y la Torah, y la mitzvah, asher katavti, que yo escribí, lehorotam, para enseñárselas. Porque hay varias palabras de lo que Hashem le entrega a Moshe. ¿Qué le entrega? Le entrega las tablas de piedra, la Torah, la mitzvah, que escribí para enseñarles. ¿Qué viene a enseñar aquí todo esto? ¿Cuál mitzvah? Oh, mire. Una mitzvah le entregó. Bonire. Lujot
Tablas. ¿Qué estaba escrito en las tablas? ¿Ah? Ya fue. Lujot elu aseret adibrot. Torah. ¿Más de Torah? Los 7 libros. No. Introducción. No. Introducción. Torah es Hamishah Humshei Torah, los 5 libros de la Torah. Torah, Zemikra, Zemikra, sí, sí, es el Humash, que es mitzvah de leer con ellas en público. ¿Qué? O sea, la palabra Mikra, Mikra, en general, es todo el Tanaj, en general, porque se lee, ¿sí? Torah, Nevi'im y Ketuvim. Pero aquí la intención de la palabra Mikra se refiere específicamente a la Torah. ¿Y por qué la llamaron Mikra? Porque es mitzvah de leerla, likro, de leerla en público. Tenemos mitzvah de leer la Torah en público, ¿no? Como hacemos cada Shabbat. Muy bien. Micra es una medida de oro. ¿Cuántas micras tiene? Kadima. Vea mitzvah. Más de mitzvah. Zu. Mitzvah. Zo Mishnah. Mishnah. Lama. ¿Qué tiene que ver mitzvah con Mishnah? Que ahí vienen todas las mitzvot. ¿Qué? ¿De dónde nosotros aprendemos cómo cumplir las mitzvot de la Torah? ¿De dónde? ¿Del Humash? ¿De ahí aprendemos a cumplir las mitzvot? ¿Ah? ¿Las Mishnayot? ¿Por qué? ¿Por qué las Mishnayot? Porque la Mishnah es la base de la Torah oral. De ahí parte todo. Mishnah, Gemara, Halajá, ¿no? Entonces, por eso, la palabra que utilizó la Torah en este caso es la palabra mitzvah. ¿Por qué? Porque de ahí básicamente aprendemos cómo cumplir las mitzvot. Acá la palabra mitzvah no se refiere a una mitzvah específica, sino a todo el equipo de las mitzvot de la Torah que se denomina mitzvah. Mishnah. Es la Mishnah. Najón. Es la Mishnah. Se le entregó oral Najón. a Moshe. A Moshe. Después la escribió. Najón. Continuamos. Asher katavti. Continuación del pasuk. Otra cosa que escribió además de la Torah, lo que viene después. Nevi'im y Ketuvim, que también son parte de la Torah escrita. Los profetas y las escrituras. Katavti es Hashem. Él escribió. Sí. Él dice. Hazma cabana que yo escribí. Que Hashem le dio profecía y le dio Ruach HaKodesh a los profetas para que ellos tengan la capacidad de escribir esos libros. Entonces eso de alguna manera también viene de Akadosh Baruch Hu. Leorotam, más de Lehorotam, A sus generaciones. Lehorot es como enseñar, Hora'a, Ze Gemara. Gemara. ¿Por qué? Porque la Mishnah son alajot muy generales, en donde ya empezamos a entrar más en el detalle y en el entendimiento más profundo de la Mishnah. ¿Quién nos da eso? La Gemara. La Gemara. ¿Qué es la Gemara? Dice Rashi, fíjense, Gemara. Sebarat Tamea Mishnayot. La Gemara te explica la idea, ¿sí? La lógica de los motivos de las mitzvot. Shemimeno yotza ahora, que de ahí viene la enseñanza, la halajá. Abalamorim oram in Mishnah nikreu mebale olam. Pero no se puede sacar halajá de la Mishnah. La Mishnah es muy general y te trae una opinión de otra opinión, pero nunca podemos aprender halajá de la Mishnah. ¿Sí? Allá. Nosotros tampoco hoy en día podemos aprender halajá de la Gemara tampoco. Pero antes, ¿de dónde salía la halajá? ¿De la Gemara? ¿Sí? Cuando el Rambam fijó la halajá, ¿de dónde sacó la halajá? ¿Del Rambam? No. ¿De dónde sacó la halajá el Rambam? ¿Del mismo? ¿Eh?
¿Sí? Es como dicen, ¿sí? Cuando Rashi explicó Rashi, ¿sí? ¿Con qué Rashi estudió él la Gemara? Rashi, ¿con qué Rashi estudió la Gemara? Rashi explicó. ¿Eh? No estudió con el Rambam. ¿Cómo no? Explicó Rashi mismo. Cuando Rashi estudió la Gemara, ¿sí? ¿Con qué comentario estudió la Gemara? ¿Con qué? ¿Eh? Señor Rabino, la palabra alajá también es como camino, como caminar. Mejor. No solo ley, sino es un camino. תלמידי חכמים, מרבין שלום, אשר אמר, הליכות עולם לא. הליכות עולם לא. מה זה הליכות? קמינוס. אל תקרא הליכות, אלא הלכות. ¿Por qué? Porque la halajá es el camino. Dice, Es la son halajá. mis caminos, significa son mis leyes. Y yo camino por esos caminos. נכון. יפה מאוד. Entonces, ¿qué vemos de aquí? ¿Qué vemos de aquí? Que los 10 mandamientos, que el Humash, Hamishah Humshei Torah, Nevi'im, Ketuvim, Mishnah, Gemara, dice la Gemara, Melamed Shekulam, te enseña este pasuk que todas estas cosas, Torah, Nevi'im, Ketuvim, Mishnah, Gemara, Nitnu le Moshe Misinai. Ya Moshe recibió todo eso en Har Sinai. ¿Sí? Básicamente lo que nosotros decimos, la Torah escrita y la Torah era completa, Hashem se la entregó ya a Moshe Rabbeinu. Moshe Kibel Torah mi Sinai. Moshe recibió la Torah de Har Sinai, a Kavanah, toda la Torah completa, la Torah escrita y la Torah oral. Afilu la Kabbalah dicen también. Todo. ¿Qué? Y él, como dice el Pirkei Avot, Mesará a Yoshua, se le enseñó a Yoshua a los Nevi'im, a los Zekenim, juro. Top. Amar Rabbi Yitzchak, Kol HaKoreh Kriyat Shema al mitato. Todo el que lee Kriyat Shema en su cama, antes de dormirse, כאילו אוחז חרב של שתי פיות בידו. Es como si estaría tomando en sus manos una espada que tiene 2 filos. Doble filo. O sea, ¿cómo significa? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Sí, uno tiene un cuchillo, una espada. Filo por aquí, No, filo por acá y filo por acá. Medio, El mejor. problema es que se va a cortar si no la usa bien. Mejor. Sí. O sea, generalmente el filo tiene 2 lados, ¿no? En un lado tiene este lado del filo y este lado, ¿no? Sí. Pero eso es lo normal. Hasta que aquí, que tiene 2 filos, significa de los 2 lados, ¿sí? De este lado y de este lado. Mejor. Para coger los diablitos y Para cogerlos de la derecha y de la izquierda. Que no se me escapen, ¿sí? Los que están a la derecha con el filo derecho, el que está a la izquierda con el filo izquierdo. así dice, ¿no? ¿No? Árabes, cójalos árabes. ¿Qué? Y dice Rashi, ¿para qué sirve ese filo, esos filos de la espada que representa el Kriyat Shema a la mitad? Para matar a los Mazdikim. El Salmo 149. ¿Qué son los Mazdikim? Mazdikim son las fuerzas, las energías negativas que hay en el mundo que pueden provocarle daño a las rodillas y a la cabeza y al corazón y a todas las partes El Salmo del cuerpo. 149. Shenemar, como dice Teilim 149, Romemot el Bigronam, Bejeref Pipiot Beyadam. Romemot, ¿más de Romemot? Alabar. Las alabanzas Hacia arriba. de Hashem están en sus gargantas. Bejeref Pipiot, y
la espada De sus bocas. que tiene dos bocas, pipiot, no una sola boca, dos, los dos filos, Beyadam en sus manos. ¿Bien? Entonces, la persona que saca de su garganta alabanza a Hashem, o sea, Kriyat Shema, es como si tuviera Jeref Pipiot, es como si tuviera en sus manos una espada que tiene dos filos. Esa es la fuerza del Kriyat Shema. Todos los días salgo y voy diciendo Shema mientras voy bajando la escalera de la calle. ¿Y después, y después se ponen a dormir o qué? No. No, cuando vengo acá, cuando salgo a la calle. Pero este es el Kriyat Shema antes de dormir, señor Mendel. Eso es a la noche. O que Ulay de Malead Umim a Jerusalén hay algunos mazikim en el camino, Ulay también. Hay algunos duendes ahí, quién sabe qué. Mai Mashma, ¿cómo se entiende del pasuk de que está hablando de Kriyat Shema? El pasuk dice las alabanzas a Hashem. Alabanza puede ser muchas cosas, Cualquier cosa. no solamente Kriyat Shema. Y es dos bocas. Pero las alabanzas ayudan a guiar los pasos. Él tenía los pasos. No, pero nosotros trajimos un pasuk para demostrar que el que dice Kriyat Shema antes de dormir es como si está tomando una espada de dos filos. Eso sí. Y trajimos un pasuk. Pregunta a la Gemara, pero ¿en dónde en el pasuk está hablando de Kriyat Shema? No se ve que está hablando de Kriyat Shema. Amar Marzutra, dijo Marzutra, Beiteima Rabashi, y hay quienes dicen Rabashi, Mereisha de Inyana. Esto lo aprendemos del principio del versículo que está en ese mismo capítulo. Dichtiv, sin Está escrito. el pasuk Romemot el Bironam es el pasuk 6. Y hay un pasuk antes, el pasuk 5, que dice Ya'alezu Hasidim Bechavot Yeranenu al Mishkevotam. Ya'alezu Hasidim, o sea, van a alabar, a cantar los piadosos con honor. Yeranenu, ¿sí? Cantarán al Mishkevotam cuando se acuestan. Cuando se acuestan. Entonces, cuando nos acostamos, decimos Shema. Ya fue. ¿Qué hace uno cuando se acuesta? Dice el Shema. Dice Shema. Mejor. Y después viene el pasú de la espada. Uktivatre, Romemot el Bironam, Mejerev, Pipiot, Yadam. Entonces, de aquí aprendemos de que cuando la persona toma una espada de dos filos, cuando se acuesta y dice el Kriyat Shema. Ese que usted dice es lo que está al final de lo que leemos para irnos a dormir cuando ya no leemos Mejor. nada más. Estos pesukim están en el Kriyat Shema. Top, Kadima. Amar Rav Yitzhak. Otro dicho que tiene que ver con el Kriyat Shema. Kola kore Kriyat Shema al mitato. Todo aquel que lee Kriyat Shema en su cama, mazikin, dañadores, sheidim. ¿Cómo se dice sheidim? Fantasmas. Árabes. Árabes, fantasmas. Bedelim menos, se apartan de él. Shenemar, como está escrito en el libro de Yov 5. Benei Reshef Yagbihu Uf. No hace uf. Abre. קודם כל, מה זה בני רשף? בני רשף son los shedim, son estos espíritus, ¿sí? Y ellos, Yagbiu, se elevan, o sea, se apartan. Está perdiendo los Shedim. ¿Qué? Se apartan del hombre por medio del Uf, o sea, por medio de la Torah y del Kriyat Shema. Es que es Ahora vamos a ver. ¿Sí? La palabra Uf aquí señaliza a la Torah.
Porque la ley como Rega. y Y luego O. entonces tenemos aquí, Benei Reshef, los duendes, los fantasmas, las fuerzas negativas, Benei Reshef y Akviu serán elevadas, serán quitadas por medio de algo que se denomina Uf. ¿Qué es eso? ¿Qué es Uf? Ven Uf es la Torah. La palabra Uf señaliza la Torah. ¿Cómo sé que la palabra Uf significa Torah? Sheneemar, Ata'if einecha bo be'einenu. Ata'if es la misma raíz que la palabra Uf, y significa, ¿sí? De que, ¿quién? Se vaya volando. Dice Rashi, Ata'if einecha bo, im tichpal v'sagarta einecha batorah, y mishtakachat mimcha. Entonces, si tú cierras tus ojos de estudiar Torah, te apartas del estudio de la Torah, rega, entonces veneno, ella se aparta, uno se olvida de la Torah. Entonces, la palabra ataif significa que si tú cierras tus ojos de la Torah, veneno, más de veneno, no hay, te olvidas de la Torah. ¿Qué? Entonces vemos aquí que la palabra ataif, ¿de qué está hablando? De la Torah. Y viene el pasuk y dice, Benei Reshef, los mazikin, ¿sí? Las fuerzas del mal, Yakbiu, se van, se escapan por medio del Uf, por medio de lo que es el estudio de la Torah. Ben Reshef el mazikin, Shenemar Meizer Rab Urechumei Reshef Beketev Meriri. Y la palabra Reshef son tipos de dañadores, mazikin, como está escrito en Devarim, ahí en la Klala, que puede llegar a Israel. Ahí dice Meizer Rab, Lechumei Reshef Beketev Meriri, que son diferentes tipos de Sheidim o de fuerzas negativas. Entonces de aquí aprendemos que cómo se quitan esas fuerzas por medio de la Torah, por medio del Kriyat Shema. Y haciéndoles uff. Uf, vete de aquí. Amar Rabbi Shimon ben Lekish. Kol haosek baTorah, todo aquel que se ocupa de la Torah, Isurim bedelim emenu. Los sufrimientos se apartan de él. Aquí ya no habla de mazikin, habla de isurim. Hay productos, hay fuerzas del mal y hay sufrimientos, no sé, enfermedades. Es consecuencia de ellos. Shenemar, Ubenei Reshev, Yakviu Uf. Como ya vimos en la otra drashá, que los Benei Reshev, que en el Pasukan, en el drashá anterior es los mazikin, serán sacadas, salvadas por medio de la Torah. Vein Uf la Torah. Shenemar Atayif eneja bo venenu, como ya vimos. Vein Reshef ela isurim. Entonces aquí la palabra Reshef, en la drasha anterior, la palabra Benei Reshef significaba mazikin. ¿Sí? Duendes, fantasmas, etcétera, o fuerzas del mal. Y aquí significan sufrimientos. Shenemar Meizer Rab Ulchumei Reshef. Entonces la palabra Reshef está junto con la palabra Raab, que es hambre. Entonces de aquí vemos de que la palabra Reshef, en este caso, su connotación significa tipos de sufrimientos, como por ejemplo hambruna. Ya fe. Entonces vemos aquí, ya tenemos dos drashot, de que el estudio de la Torah nos salva de mazikin y de isurim, de fuerzas negativas y de sufrimientos. Amar Rabbi Yohanan, afilu tinokot shel beit Rabam yodim oto. Le dice Rabbi Yohanan a Resh Lakish, la drasha que tú hiciste ahora, que la Torah nos cubre de los sufrimientos, no hace falta estudiarla de ese pasuk. ¿Por qué? Porque eso lo saben afilu los niños que recién están empezando a estudiar Torah. Tinokot shel beit Rabban.
Shenemar, como está escrito. ¿Sí? Kilo. No tienes que llegar al pasuk en Yov, ¿sí? Para aprender la idea de que Hashem, por medio de la Torah, nos cubre de sufrimientos. Lo puedes aprender eso ya de la Torah, no hace falta llegar al libro de Yov. ¿Dónde? ¿En dónde está eso escrito en la Torah? Shenemar, Vayomer, Im shamoa tishma lekol Hashem elokeja. Si escucharás la voz de Hashem. Ve'ayashar ve'inav ta'aseh. Y lo recto en sus ojos harás. Ve'azantale mitzvotav. Y escucharás sus mitzvot. Ve'shamarta kol chukav. Y cuidarás todas sus leyes. Kol ha'machalash resamti be'mitzrayim. Toda enfermedad que yo puse en Egipto, lo asim aleja. No pondré sobre ti que ani Hashem rofeja. Porque yo soy tu curador. Entonces, ¿qué vemos aquí? Bediuk. Si yo estudio Torah, si estudio mitzvot, entonces Hashem te va a cuidar de todas las enfermedades, de todas las plagas que Hashem le trajo a Egipto. Entonces, pasuk meforash en la Torah. ¿Para qué te tienes que ir, Rabbi Shimon, a Yov? Traer un pasuk que en sí mismo es complicado y que hay que aprender con una palabra y con otra palabra. Pasuk meforash, pasuk directo, que si vas a cuidar Torah, Hashem te va a cubrir de todas las plagas y de todas las enfermedades. Pero no menciona ni Reshef ni Of. Lo Meshané, pero eso es porque lo aprendió de pasuk de Yov, pero eso es lo que dice Rabbi Yohanan. ¿Para qué te tienes que ir a Yov a aprender una regla que la aprendemos en un pasuk de la Torah? ¿Ah? Ela la Gemara no dice cuál fue la reacción de Resh Lakish a esto, pero dice la Gemara que vamos a aprender otra cosa de ese pasuk, ¿sí? Del pasuk Meizer Rab, como dice el pasuk, Benei Reshev Yagdiu. Mire, Ela Kol she'efshar lo la'asok b'Torah ve'eino osek. Todo aquel que puede estudiar Torah y no estudia Torah, Mevi alav isurim mejoarim, se trae sobre sí mismo sufrimientos mejoarim, como duros, feos. Ve'ochrimoto, y lo acaban. Shneimar ne'elamti dumia echesheiti mitov ukevi ne'ekar. Ne'elamti dumia, o sea, me quedé mudo. ¿Mudo de qué? De Torah. No hablé Torah. ¿Sí? Echesheiti mitov, me quedé sin hablar algo bueno, que es palabras de Torah. Ukevi, y mi dolor ne'ekar, o sea que ahí recibí por eso dolores y sufrimientos. Entonces, ¿qué fue lo que provocó? ¿O qué es lo que provoca los sufrimientos? ¿O qué es lo que provoca dolor? En el momento que una persona se aparta de la Torah. Be'ein tov, la Torah. ¿Sí? Aquí dice, Echesheiti mitov, me quedé callado del tov, más de tov. Ein tov, la Torah. La Torah es tov, Shenemar, ki lekach tov, natati lachem, torati al tazov. Porque una enseñanza buena les di a ustedes, torati, mi Torah no abandone. ¿Qué? ¿Tov? ¿Tov? Kadima. Amar Rabbi Zeira Beitem Rabbi Hanina bar Papa. Dice Rabbi Zeira. Y hay quienes dicen Rabbi Hanina bar Papa. Boure shelo que midat HaKadosh Baruch Hu midat basar badam. No es la forma como actúa HaKadosh Baruch Hu, como actúan las personas. Midat basar badam. El comportamiento de una persona es
Adam mujer jefetz lejaveró. Una persona vende un objeto a su compañero. O sea, aquí estamos hablando cuando una persona tiene que vender algo, no porque tiene un negocio donde vende productos, sino que está en una dificultad económica y tiene que ahora vender su mesa o su armario, su heladera. ¿Sabes? Perfecto. Entonces, cuando algo así sucede, ¿quién está contento y quién está triste? El comprador y el vendedor. ¿Quién está contento y quién está triste? ¿Eh? Depende de qué. No, se queda sin mesa. El que va. El que va a Pero la está mesa vendiendo no porque quiere vender, está vendiendo porque ¿Vendió? Ajá. Estamos hablando de una persona. Sí, no es que tiene un negocio de muebles. El señor tiene su mesa y tiene que venderla porque no tiene que comer. ¿Ah? ¿Qué dice la Gemara? Dice la visera. Adam, mujer, jefe de Javeró. La persona que vende ese objeto a su compañero. Mujer atzev, el vendedor está triste porque tuvo la necesidad de vender ese mueble que era querido por él, era su mesita donde él comía y donde se servía, pero no le queda de otra porque es preferible comer pan sin mesa que tener mesa sin pan. ¿Mejor? ¿Eh? Es mejor dormir doblado de hambre que sentado sin comer. No. Tzarijiun. Entonces, cuando una persona tiene que vender algo por que está apretado, el vendedor está triste y el comprador, Camumán, aprovecha un poco la presura que tiene el vendedor. ¿Sí? No, está muy caro, no puedo. Bueno, está bien, te descuento, yo qué sé. Entonces, ¿ah? ¿Qué? Pero eso sería ¿Eh? No es aprovecharse, él dice no te puedo pagar, me pides 500, no tengo 400, ¿qué hago? Bueno, ahí te va, 400. Pero después hay gente que aprovecha. ¿Eh? Son muchos aprovechantes ahí. Yo conozco algunos por ahí que aprovechan. Yo le cuento que yo... Aprovechadores. A ver, a mí me pasan esas cosas, de que sí, y yo le digo, mira, a ver, yo te pago el valor completo, a veces digo, ahorita tengo taxa, espérate una semana y te doy el valor completo. ¿Cuál acaba? Lo justo. ¿Cuál acaba? Pero lastimosamente mucha gente que no lo hace así. ¿Ves? A veces es discutible, ¿sí? A veces te venden una mesa, pero bueno, no está en muy buena situación, yo qué sé, le falta un poco de color, tiene una pata chueca, yo qué sé. Bueno, entonces, eso ahí podemos discutir. Ahí hay otra cuestión, es diferente, que no puede discutir. Pero... No me llame. El vendedor saca una lágrima, le dice a querida mesa, y el vendedor, el comprador, dice, oye, Baruch Hashem, tengo una nueva mesa en mi casa. Muy bien. Así actúa un hombre. ולוקח שמח. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן. No es así. Natan lehem Torah a Israel. הקדוש ברוך הוא tiene una mercadería que se llama Torah. ¿Mejor? Y le dio la Torah a Israel. ¿Sí? Y cuando le dio la Torah a Israel, que se puso a llorar porque le dio la Torah a Israel. No. ¿Sí? Cuando le dio su mejor mercadería al pueblo de Israel, dicen Jajamim, ¿no? Acá Baruj se puso contento, se puso feliz. Sí. Sameach, Shenemar, Ki lekach tov natati lachem. Sí, porque una enseñanza buena les dio a ustedes, Torati altazov, y les dice, por favor, no la abandonen, quédense con ella siempre, estudienla siempre, cúmplanla siempre. Entonces vemos de que Akadosh Baruj Hu, en el momento que nos dio la Torah, ¿sí?
no solamente que nos da la Torah, sino nos dice, cuídenla, estén con ella, y está feliz de que nosotros aceptamos y cumplimos la Torah. Y enfermo. Y por eso la llamó Lekach Tov. ¿Qué? Lekach es Enseñanza. ¿Qué? Y Ya, pero aquí tengo una pregunta yo. Está bien. Aparentemente la moraleja no es igual al ejemplo. no parecida. ¿Por qué? Hashem no se quedó sin mesa. No. se comparte, pero se queda con Torah también. No, si Hashem nos dio la Torah, él estaba en necesidad de darnos la Torah. Aquí él tenía alguna carencia, le faltaba algo. En el ejemplo del objeto que vende, ¿por qué lo vende? Porque necesita dinero. Y el otro no lo necesita, ¿verdad? ¿Ah? El otro puede que No, sí la necesita. Si no, no se la compra. No, si no, ¿para qué la compra? No, él la necesita, pero se aprovecha de la situación de alguna forma. Entonces, no es que se aprovecha de mala intención. Acaba de que, bueno, este señor tiene que vender porque lo necesita. Y yo necesito una mesa, entonces, bueno, David, no. me la... Y si cambiamos el ejemplo a hacerlo así. Hay una persona que es un artista, tiene un cuadro y lo va a vender. Sí. Hay dos tipos de compradores, básicamente para el arte. Hay uno que lo compra realmente porque, ok, es un arte, puede valer, sí, toda la cuestión, listo. Pero hay otro que realmente no solo que paga, en este caso, la Torah, no solo que paga el arte como tal, aprecia el arte como tal. Sí, pero el ejemplo que da usted no es el ejemplo de la Gemara. El que pinta quiere vender el cuadro, para eso lo pintó. Pero aquí él no quiere vender la mesa. La vende porque quiere comer. Necesidad. Es otra cosa. Pero, por ejemplo, mire, Rembrandt, que no sé si usted escuchó por la historia de él, escuchamos. no vendía realmente los cuadros, él no quería vender sus cuadros. O sea, y cuando lo vendía a alguien, buscaba a alguien muy específico. De cierta forma, Hashem sí tiene necesidad de entregarnos la Torah. Sí. ¿Por qué? Porque sí, porque él creó eso. no hubiera podido manual. Él no necesita nada, pero nos necesita. Así de fácil. Así creó él. Él sí necesita entregar. Entonces, ¿por qué no tiene este cabezón? Se alegra con la alegría de su Entonces voy a afilar un poco lo que dijo el señor Moshe. ¿Me permite? Afilarlo un poco. Beso en su boca y beso en su beso. Mi boca no, mi mejilla. Aquí todo queda en la computadora. Así que Ahí digo, no, en el cachete. Cuando Hashem creó al mundo, condicionó la creación y dijo, si Am Israel recibe la Torah, el mundo existe. Y si no, ¿qué va a pasar? El mundo se vuelve a la nada. Entonces, es que Hashem se metió en una situación que está como obligado a entregar la Torah. O sea, que él mismo se quitó a sí mismo la opción de no entregar la Torah. ¿Por qué? Porque si no entrega la Torah, todo el mundo que él creó, lo creó ¿en qué? En vano. En vano. Nos creó por la Torah. Entonces, que él está mujraj. Es como si está obligado a entregarnos la Torah. Por eso que él jura por sí mismo. ¿Sí? No es un condicional. ¿Es condicional? Sí, usted la Así recibe. dice. Así dice la Gemara. Hashem condicionó con la creación y le dijo a la creación, si Israel recibe la Torah, ustedes siguen. Y si no, lo siento mucho, todo se acaba. Volvemos Sí, pero antes de la creación. acá es sentarme todos los días a estudiar. No es que ya la recibí, lista. Está bien. Pero aquí estamos hablando de parte de Hashem. O sea, como Hashem, como Akadosh Baruj Hu, que es lo que está en necesidad
Como aquel vendedor que está en necesidad de vender su mesa, Akadosh Baruj Hu está en necesidad de entregar la Torah. Entonces Hashem Ke'ilu es como si él se colocó en una situación que él está en necesidad de entregar la Torah. Pero dice la Gemara, pero ahí viene la diferencia. De que Hashem está en la necesidad de entregar la Torah, pero cuando él entrega la Torah está feliz, está porque él sabe de que Am Israel recibe la Torah, estudia la Torah, cumple la Torah, y por eso sabe de que esa Torah que él tiene que entregar, que es su mejor mercadería, va a ser bien usufructuada, bien utilizada. Y por eso, a diferencia del otro que se siente triste que tuvo que vender su mesa, acá Lujo está feliz que tuvo que entregarle la Torah a Am Israel. También la creación está feliz porque va a continuar. También la creación está feliz porque va a continuar la existencia. Atkan, señores. Es la hora de la vida. Lo que a mí me cuesta entender que el centro del universo sea la Tierra, Israel. O sea que sea el centro del mundo, sí, pero que sea el universo es muy grande. Entonces, sí, pero el centro no es geografía. El centro es en donde está la principal energía del mundo, es como el corazón. El corazón es muy pequeño, pero el corazón es el centro del cuerpo humano, es el que le da vitalidad, el que le da energía, le da vida. Top, Hamesh Dakot, señores. Una preguntita. Sí. La existencia depende de sí. Usted no dice yo. Resulta que este no dice sí yo. no es un No sí dice yo. aceptable. No. Porque el pueblo de Porque Israel yo